Me gu- Bien, mis amados, damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite poder estar conectados con el propósito de poder estudiar su palabra. Hoy tenemos un tema en el cual, con la ayuda del Espíritu Santo, estaremos definiendo la oración modelo que dejó Jesús. Jesucristo dejó la oración modelo. Cada uno de ustedes o algunos de ustedes estuvieron tocando algunos puntos con relación a la oración que realmente son como adornos, porque podemos amanecer hablando sobre la oración y siempre encontraremos algo más. Ahora yo quiero hacer una pregunta y es que quiero saber si para usted la oración tiene poder. Amén. Amén, Demasiado. amén, amén. Así es, mi hermano. Así es. Amén. Demasiado. Bueno, Amén. bueno, la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, pero yo no diría que la oración tiene poder, el que tiene poder es Dios. ¿Y por qué decimos tantas veces que sí, la oración tiene poder? ¿Quién está de acuerdo Porque con el si no, hermano Lázaro? yo no. Porque tantas canciones que nosotros cantamos, la oración tiene poder y decimos el poder de la oración. De hecho, todos los libros que hay hablan del poder de la oración. Amén, yo Bueno, estoy de yo creo acuerdo que con sí, hermano. que la Porque oración cuando tiene dice la poder. oración, Dios cumple, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Yo creo que sí, que la oración tiene poder. Amén. Yo también estoy Hasta La que convencida. oración hasta que me sazonada demuestren lo con fe, contrario. Mm. La oración sazonada con fe tiene poder, porque hay libros Wow. de oración. Las iglesias evangélicas más antiguas, que son terribles y no reconocen el fuego de Dios, tienen libros de oración y no tienen poder. El poder está en la fe porque la oración sazonada con fe tiene poder. La oración sin fe es arroz sin sal. La oración sin fe es picapollo sin salsa, ¿no? La oración sin Mi fe es hermano. Gloria ceviche a sin Dios. limón. Gloria al Entonces, Señor. ¿qué pasa? Yo he vivido, una vez yo hice una vigilia solo, yo a mí no tenía tan grande, ¿no? Hice una vigilia y oraba, Señora, viva el culto del domingo. Yo me congregué en el Ejército de Salvación, seguro alguien conoce, en República Dominicana está también. Me congregué Ujú. en el Salvation Army y me acuerdo, están muertos los cultos acá en mi país del Salvation Army, pero pedí que Dios avivara un culto que iba a haber el domingo. No pude ir, pero vi la transmisión y en resumen, avivó Dios el culto. Oré por otro amigo que iba a predicar en Salvation Army en Panamá, también avivado una amiga que iba a predicar, también avivado el culto, poderoso fue eso. Y yo dije, Señor, la oración, pero esa fue Mm. una oración con fe y con la palabra. Con la Yo creo palabra, que, yo con la creo que palabra, desde que tú, no le entendí al final. Con la palabra, la palabra de Dios, oh, ok, ok. Siga, dio la palabra de Dios, hermano. ok. yo creo que una persona desde que dice que va a orar, ya hay, ya hay fe, porque una persona que no, o sea, que dice que va a orar, sabe y entiende que a alguien le va a clamar, o sea, que le va a Wow, clamar a wow. Dios. Mm. Entonces Amén, amén. Mi hermana ya tú Evelyn, estás en verdad, creyendo. oiga, de Amén. verdad, Dios la bendiga. Mire, así es. Una Amén. persona que no le importe nada, que no tenga fe, ni siquiera se postra a orar. Pero una persona que ya se postra a orar y que dice, no, espérate, déjame orar, es porque tiene fe, porque sabe que el Padre lo puede hacer en el nombre de Jesús. Amén. Wow, Pero pues, tremendo, tremendo. a veces confiamos, pero no es como una fe así aludible, ¿cómo se dice la palabra? Intacta, o puede ser. A veces, porque hay personas que sí saben que existe un Dios y que es poderoso, ¿cierto? Entonces dice, no, voy a orar para ver si ese Dios me responde. Pero cuando nosotros tenemos fe, es que la fe nos lleva más allá de simplemente orar por orar, porque muchos oramos por orar, ¿me entiendes? Pues existen oraciones rutinarias. Por ejemplo, ya nos acostumbramos que antes de acostarnos a dormir debemos orar, pero muchas veces estamos esperando un milagro, seguimos orando
y como que vemos que no responde, o simplemente seguimos pidiendo por eso, pero sin fe, aún no creemos, porque una cosa es confiar y la otra es tener fe. Amén. Hermana Eliet. No ha subido todavía, siervo. Es que esa es la mano que veo levantada. No, es que soy yo. Ok. Una sola carne, varón. No, porque quiero argumentar un poquito de lo que dije, porque mis hermanos, miren, bueno, como yo lo veo, y bueno, al final, bueno, el hermano Jorge trae un estudio, entonces él dirá, pero ¿qué pasa? Que refiriéndonos a la oración, los que creen en Alá oran, los budistas oran a su manera y a sus dioses, pero oran. No es bíblico tampoco. En ninguna parte de la Biblia que tú vas a encontrar, la oración tiene poder. En el Salmo 62:11, que lo hemos mencionado bastante, dice, una vez habló Dios, 2 veces he escuchado esto, que de Dios es el poder. Entonces ustedes mismos definieron ahorita, estaban definiendo el concepto o lo que significaba la oración o por qué era eh, importante para el creyente el orar. Y ustedes dijeron que porque era el medio de comunicación que Dios nos dejó, es la forma que tenemos nosotros de hablar con Dios, es la manera que tenemos de comunicarnos con Él. Entonces, a través de la oración y dirigida al Padre, entonces es que podemos, por misericordia y por gracia de Él contestar nuestras oraciones, pero la oración en sí, la oración como tal, yo pienso que no tiene poder. El poder es de Dios. Sí, el poder de Dios. Amén. Bueno, Eh, ya ustedes ahí. eh, el varón iba a hablar. No, ya, yo terminé. No, que escuché al otro, ¿cómo se llama? Que iba como a Jamison. hablar. No, que, o sea, James. yo también creería, estoy en el concepto que tiene el hermano Lazo. Bueno, mire, Dañaste el eh, ay, déjame irme para, no sé, lo quizás. mire, hay muchos conceptos que nosotros bíblicamente no los menciona directamente, como dice el hermano Lázaro. La palabra no dice, bueno, yo no de leerlo. Ay, Dios mío, yo me voy, ella viene. eh, de que la oración tiene poder, pero, oh Dios mío, para traer la palabra correcta. Eh, yo me sentiría hasta reprendida diciendo que la oración no tiene poder. O sea, porque no puede, vamos a decir que el concepto, eh, wow, la palabra correcta, adjudicarle el concepto a esa palabra, vamos a decir, bueno, porque no está en la Biblia. Pero ¿cómo yo voy a decir que la oración no tiene poder? Porque cuando yo Hermana, oro, siga, sí, hermana, siga. cuando yo oro, ok, se supone que oro al Padre. Yo no creo que la gente que oran a otro, hablan a otros dioses es orar, eso es rezar. Vamos a decir, esa gente reza, porque eso es algo repetitivo. La oración es tú hablar con Dios. Ahora ellos no hablan con esos dioses, ellos repiten una palabra. O sea, es lo que yo entiendo. Entonces, el yo hablar con Dios, el yo hablar con Dios, yo entiendo que hay poder. ¿Por qué? Porque, ok, entendemos que a través del Padre, que es quien hace, por si nosotros no oramos, si nosotros no clamamos a Dios, no sucede nada. A menos que, bueno, Él ha tenido misericordia con alguien, pero es que alguien tiene que clamar para que Él haga, porque entonces, ay, yo no sé. Yo no sé. No sé si lo pueden, dice Hermana, así, No puedo dice, entender, o sea, no sé si ustedes me pueden entender. sí, la podemos entender y no se tiene que
que trabar por eso, aunque a veces uno no tiene como palabras Las palabras correctas. y dice en un momento determinado, hay un concepto en nuestro conocimiento que, que nos afirma a lo que creemos y sabemos. ¿Sabe por qué entendemos nosotros como creyentes que la oración tiene poder? Porque la misma palabra revela que Jesucristo en la tierra, se apartaba a orar con el Padre. Por eso fue que empezamos diciendo que era la comunicación, el cual el Padre entendía a nosotros y nosotros procuramos también entenderlo a él. Como empezó diciendo el primer hermano, es la llave, es la forma, ¿verdad? Del cual nosotros utilizamos como mecanismo, ya que no podemos ver, palpar o tocar lo que está frente a nosotros para recibir respuesta. Entonces, cuando entramos en oración, como decía el hermano Jorge, entramos en calor porque nos acercamos a lo divino. Entonces, cuando nos acercamos a lo divino, somos capaces de provocar que el cielo se abra a vuestro favor, como dijo el hermano, para que se establezca el reino de Dios en la tierra. Pero ¿cuáles somos los instrumentos? Somos nosotros. Entonces, la persona que no ora, lamentablemente, no discierne. La persona que no ora, lamentablemente, no tiene dirección. La persona que no ora, lamentablemente, no recibe respuesta de lo que desea, anhela o quiere. Y si la recibe, es por misericordia, porque la misma palabra establece que sus misericordias son nuevas cada mañana y no desfallece. Es decir, tú buscando a Dios, orando para Él, dedicándole el tiempo que tienes que dedicarle, a hacer las cosas como Él manda, tú vas a dar respuesta y poder. Solamente que al fin, ore cuando quiere, ora cuando le conviene, cuando tiene una tribulación o un problema, Dios me responde por su misericordia y porque yo soy su creación. Entonces, como dice su palabra, ¿acaso un padre teniendo un hijo que sea malo y le pide de comer, le dará una serpiente? Es que somos parte de él y él nunca ha deseado el mal para nosotros. ¿Era cuánto? Bueno, tengo un concepto ahí, vamos a ver si puede aclarar un poco. Dice así, el poder de la oración no viene de ti, el poder está en Jesús. Él es quien responde a la oración y hace realidad lo que parece humanamente imposible. Pero cuidado, la oración es un pedido, no una exigencia a un mandato a Dios. Ahí podemos ver lo que dice. Amén. Es una definición. Exactamente. Exactamente, porque nosotros no oramos entendiendo que nosotros tenemos poder, o que nosotros porque oramos tenemos poder, o porque yo oré fue que eso sucedió. O sea, nosotros oramos a Dios entendiendo que es su misericordia, que es su poder, ¿verdad? Su voluntad que lo va a hacer. O sea, no es Evelyn que tiene el poder porque Amén. oró 12 horas, porque se supone que todo está bajo la voluntad del Señor. El poder es de Dios, pero Él nos habla de que tenemos que orar persistentemente, ¿verdad? Orar con palabra, orar Constantemente persistentemente, para no entrar en tentación. constantemente, Amén. exactamente. Entonces, bueno, Amén. gloria a Dios. Amén. Bien. Sí, hermano Paolo. La Una- oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Y una oración eficaz tiene poder por la siguiente razón, Romanos 8, 26, 27. Y también se habla de que sí hay una oración con poder y hay una oración sin poder, Santiago 1, 5, 6. Y también en Santiago 5, 16 habla de la oración de fe. Entonces todos esos textos tenemos que verlos para ver que sí, la oración tiene poder porque la oración
la oración eficaz puede mucho y porque la oración eficaz siempre tiene el componente de Romanos 8, 26, 27. El resto de oraciones, algunas son eficaces, otras no lo son porque no sabemos orar, otras son de chiripa, ¿no? Romanos 8, 26, 27 tiene la respuesta. ¿Cuál es la oración de poder? Y eso se complementa con lo que dice de la oración eficaz. Y Santiago 1, 5, 6 habla de los tipos de oración y Santiago 5, 16 habla de la oración que es efectiva. Amén. Bien. Gracias, amado, por la intervención. ¿Alguien más tiene algún punto? Que esto se pone picante pero edificante, como dice Feli Aquino. Tremendo, tremendo, está bueno esto. Gloria a Dios. Aquí no va a haber sueño hoy. A mí se me está yendo ya. Yo pudiera argumentar más, pero ya vamos a dejarlo a usted ahí, siervo. Yo di mi punto de vista. Ok. Ahora usted trae el estudio y ahí vamos a aprender y ya, vamos a edificarnos todo. Bien. Hemos tenido dos preguntas. La primera era, ¿por qué era importante hablar siempre de la oración? ¿Por qué es importante hablar siempre de la oración? ¿Por qué la oración, el tema oración, no puede ser un tema aburrido? De hecho, mientras más habla de la oración, pues más hay. Solo con las inquietudes, los puntos de vista que cada uno han expresado en estos cortos minutos. Perdón, tengo que poner el tiempo porque esto se pone el día de hoy, como es el primer día. Bien. Solamente con los puntos que cada uno han tocado nos damos cuenta que pudiéramos pasar aquí. Es como esto va para largo. Una de las cosas que siempre ha existido, mis amados, es que muchas veces nosotros nos convertimos como un papagayo. Nos convertimos en un papagayo. De hecho, estoy preparando un tema que se llama la teología del papagayo. La teología del papagayo consiste en una repetición de lo que escuchamos. De conducta, sí, de un patrón de conducta. Dígase, Amén. Yo llego a una iglesia, en la iglesia empiezan a decir gloria a Dios, y usted dice gloria a Dios. Empiezan a decir amén, usted dice amén. Usted dice aleluya, dicen aleluya, usted dice aleluya. Más sin embargo, usted no tiene ni idea de lo que significa amén, gloria a Dios, aleluya, santo, no sabe nada de eso, pero lo hace. Hay un saludo, bendiciones, usted dice bendiciones, usted dice Dios te bendiga, usted dice Dios te bendiga. Llegó al lugar, todos los cristianos usan una camisa, una corbata. Bueno, pues usted ni sabe por qué, pero usted se pone una camisa, una corbata. Y esa teología de papagayo se mantiene en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros como creyentes nunca nos vamos a la fuente. De hecho, a la persona no le gustan la fuente. A la persona le gusta que tú le digas lo que le va a decir ya rápido, pero llevarlo a la fuente, no me lleve a la fuente. Porque llevarme a la fuente significa que voy a tener que leer. Y yo no quiero leer. Yo no quiero pasar tiempo detrás de un libro. Yo no quiero martirizarme la mente. Mejor tú lo defines tú y me lo dices. Y ya. Y si tú me lo dices, ya. Si tú eres un hombre de Dios, yo creo a lo que tú digas. Y muchas veces empezamos a escuchar, imagínese, usted va a la iglesia, ya tiene 1, 2, 3, 4, tiene 10 años en la iglesia. Usted nunca ha investigado por qué, de dónde surgió la iglesia cristiana. Y usted se llama cristiano.
Usted no sabe ni siquiera cómo surgió ese nombre de cristiano, pero usted dice, "Y usted? No, yo soy cristiano". ¿Cómo así? Sí, yo soy cristiano. Y si te hacen la pregunta ahí mismo, ven acá, ¿cómo que tú eres cristiano? Y una pregunta, ¿de dónde vienen los cristianos? ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? La palabra, ni siquiera tú lo vas a poder decir. Vas a tener que decir, no, yo soy cristiano porque me convertí a Jesucristo. Pero a los que se convirtieron a Jesucristo el primero no le llamaban así. Le llamaban discípulos, le llamaban, Jesús no le llamó cristiano, Jesús le llamó fue discípulo, Jesús le llamó hermano, Jesús le llamó, como más, le llamó apóstoles, le llamó, El ca- perdón, Amado. Luego, llamaron los- luego le llamaron los del camino, Luego los nazarenos y luego, recién después y cristianos. así sucesivamente. Más sin embargo, yo llego y yo soy cristiano y ya, pero nunca lo aprendí, nunca supe qué es eso, ni siquiera para qué. Pero yo digo aleluya, digo gloria a Dios, digo muchas cosas. El pastor se para, da un estudio y él repite muchas cosas, muchas cosas. Yo nunca voy a la fuente para yo saber. Detestamos la lectura. Entonces, la oración es un tema de fundamento. Por eso no se puede nunca dejar de hablar. Tengo un micrófono que me está haciendo un ruido. ¿Cuál será? Ok. Bien. La oración es un tema de fundamento. Es un tema que tiene que ver con los cimientos. ¿Por qué? Porque todos los que tuvieron relación con Dios tuvieron que orar para comunicarse con Él. La oración es una vía de comunicación que se utiliza no solamente para hablar con Dios, se utiliza hasta para hablar con Satanás, con los demonios. Se utiliza para hablar con cualquier ser que usted se puede imaginar. Usted vio un palo y usted le va a orar al palo. Ahora, cuando usted le preguntan, la segunda pregunta, ¿la oración tiene poder? Amado, en la iglesia cristiana toda la vida se ha escuchado que la oración tiene poder. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde la Biblia dice que la oración tiene poder? El hermano Paolo decía que la oración eficaz del justo puede mucho. Una cosa es que la oración puede y otra que tenga poder. Es decir, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo ir al baño, yo puedo comer, yo puedo beber agua, ahora, yo tengo poder para yo hacer, yo tengo poder para yo crear. Entonces, lo primero que hay que concebir, ¿cuál es el significado de poder? ¿Qué es poder? Porque oiga lo que yo le estoy preguntando, la oración tiene poder. Usted no puede repetir de una vez ese patrón. Pregúntese a usted mismo. Yo me pregunto, Jorge, ¿y qué es poder? Bueno, es que yo no sé, yo no pienso en eso. Yo lo que sí sé es que la oración tiene poder. ¿Por qué? Porque es que yo tengo 30 años en la iglesia, escuchando 17,000 canciones, escuchando 17,000 alabanzas y escuchando pila de predicadores. Dije pila, es un término dominicano. Escuchando recomendaciones de libros es tremendo. Yo tengo unos cuantos libros que hablan el poder de la oración, el poder de hablar de madrugada, de orar de madrugada. Y cuando usted agarre esos libros, usted se da cuenta que los escritores también hablan del poder de la oración. Ahora, cuando usted contextualiza la palabra poder, yo le voy a hablar un poquito. Existen diferentes tipos de poderes, pero el poder es la capacidad o la habilidad para lograr algo.
poder o capacidad para lograr algo. Influir en los demás, tener controlada situación. Una persona que pueda controlar cualquier situación tiene poder. Ok, puede manifestarse en diversas maneras, como poder político, que es la capacidad para gobernar, para influir sobre decisiones. Entonces, tú tienes que pensar, o sea, que la oración tiene ese tipo de poder, tiene un poder político, tiene poder económico. La oración entonces tiene poder económico. Poder es poder económico. ¿Y qué es el poder económico? Tener control sobre todos los recursos financieros y materiales. Tener control absoluto, óigame. Estamos hablando en lo que se puede definir o en lo que se puede manifestar el poder. Poder social, influenciar en la sociedad o en un grupo específico. Poder social. Existe otro poder que se llama el poder personal, que es la capacidad para lograr objetivos personales. Influir en tu propia vida o en otros. Pero existe algo que se llama poder espiritual. Y es la conexión con algo superior o trascendente. Bien, hablar del poder, hay un sinnúmero de cosas que le pudiera manifestar. Dentro de ella me gustaría destacar el beneficiar a otro. Cualquier persona que tiene poder beneficia a otro. Lograr objetivos comunes. Poder del derecho, intereses, abusar o oprimir a otro. Todo aquel que tiene poder puede ayudar o puede oprimir a otro, porque ese es el poder. Entonces, cuando yo digo que la oración tiene poder, yo le estoy atribuyendo a la oración todo este tipo de poderes. Cuando yo digo que la oración tiene poder, yo le estoy diciendo, la oración puede gobernar, la oración puede darte dinero, la oración puede controlar una sociedad, la oración puede, de las cosas, puede controlar un grupo, puede controlar una sociedad, puede influir en la toma de decisiones. La oración tiene un poder social. O sea, cuando yo digo que la oración tiene poder. Ahora, a mí me gustaría decirle y hablarle con relación a lo que es el poder de Dios. Estamos hablando del poder. Recuérdese, todo lo que le atribuimos a la oración. La oración tiene poder. Ahora, cuando nosotros hablamos, mencionamos el poder de Dios, nosotros estamos hablando de la omnipotencia, por ejemplo. Cuando usted habla de la omnipotencia, usted dice que tiene el poder para hacer todo lo que sea posible. Quiere decir que cuando yo le atribuyo poder a la oración, no solamente le doy el poder político, el poder social, el poder económico, también le doy el poder divino. Yo le doy el poder de ella ser, de ser omnipotente. Y cuando hablamos de la omnipotencia es uno de los atributos de Dios que nadie más lo puede poseer, solo Dios. Ya empezamos a entrar en problemas, porque ya yo le estoy atribuyendo a la oración el poder que es de Dios. Ahora, cuando hablamos de oración, ¿qué es la oración? La oración es un medio que se utiliza para tú comunicarte, para tú hablar. ¿Con quién? Con alguien espiritual, porque tú no lo ves. Puede ser que tú tengas ahí un palo, una estatua, tú le hablas a la estatua, pero tú sabes que ella no habla, no camina. Entonces tú entiendes
que ella te está entendiendo en el mundo espiritual y por eso tú le oras. Entonces, la oración tiene una connotación espiritual. Entonces, cuando yo digo que la oración tiene poder, es que ella por sí sola controla no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Entonces, ¿para qué existiría Dios? ¿Para qué voy a hablar con Dios? Porque la oración es la que tiene el poder. Pues entonces ya yo digo, oración, como tú tienes poder, ahora te voy a utilizar para hablar con Alá, para hablar con Mahoma, para hablar con un sinnúmero de profetas que han existido, porque la oración tiene poder. Ya no es Dios que tiene el poder, es la oración. Entonces, cuando yo le digo a la oración que ella tiene poder, pues yo la puedo utilizar para lo que yo quiera, porque ella es la que tiene el poder. Oración, vamos a usar este palo ahora. Este palo, como tú tienes el poder, dale vida a ese palo. Y yo empiezo a orar, palo, recobra vida. Palo, que te salgan los pies, que camine, etcétera. Entonces, cuando hablamos bien, eso era lo que hablábamos al principio. Pregunta Víctor Cuevas, ¿cuál es la diferencia entre poder y puedo? Ok. Ajá, sí, dígame. Todo el tiempo que usted estaba hablando, yo estaba orando porque obviamente, perdón, yo sé que eso no es escuchar. Escuchar es escuchar y no pensar en lo que voy a decir, pero he estado pensando en todo lo que le voy a decir. Cuando queremos, eh, cuando queremos tener, por decirlo así, tener un ejemplo, su hijo viene a usted o sus hijos. ¿Cuál es el método de su hijo, de sus hijos, convencerlo a usted en un tema? Y es una pregunta. Los hijos pueden utilizar muchos medios, pero uno de ellos es hablando contigo. La comunicación, Sí. exactamente. No es el hablar con usted, es el método per se, o sea, el hablar, el poder que tiene, sino ese es el método que ellos tienen en ir a usted. O sea, yo pienso que todos en sí, todos nos referimos en que ese es el medio que hay. En sí, o sea, yo voy a terminar que usted acabe, porque si le digo ahora todo lo que yo pensé, yo pienso que Aquí hay libertad de expresión, amada. Aquí lo que yo diga no significa que eso es. Amén, amén. Yo sí, yo sí voy, o sea, sí comparto la misma opinión de lo que dijo el hermano Lázaro, que en sí el, el orar, o sea, el orar no es el poder, el orar es solo el método, la forma que tenemos de llegar al Padre, porque es la forma que se nos presenta, que se nos enseñó, que habla la Biblia, orar. Todo el mundo te dice, ora, te pasa esto, ora, porque ese es el método que tenemos, la conexión que tenemos para conectarnos con el Padre Celestial. O sea, entonces hay muchos, también la Biblia habla, que el hermano Pablo también dijo que hay oraciones eficaces, hay oraciones con fe, hay oraciones que son estándar. Yo me puse a pensar en yo misma. La oración estándar, hay reza, tú no te puedes acostar sin pedirle perdón a Dios, no te puedes acostar sin darle la gracia a Dios, no te puedes ir al trabajo sin postrarte. Ya eso viene siendo como algo estándar, algo que yo lo hago ¿cómo se dice esta Por palabra? temor. Sí, No, exactamente, por temor de que, ay, hice esto. No, pero hay momentos en mi vida donde así pasa algo conmigo, donde yo digo, no, espérate, yo tengo que postrarme. Ay, Señor, porque es que es el único método que yo tengo de que Dios
tenga misericordia con esta situación, conmigo, con una situación que yo vea, para que Él pueda interceder. Pero no es el cielo orar, porque es que hay muchas formas también. Tienes que postrarte para orar. A veces yo estoy caminando, yo estoy viviendo una situación y dentro de mí yo estoy orando. Yo estoy buscando conexión con el Padre. Amén. Entonces, Amén. amén. Excelente. Voy a responder una pregunta luego del hermano Paolo, que tiene la mano levantada. Hermano, que Dios lo bendiga, Pastor Jorge. Mire, ciertamente yo dije la oración eficaz del justo puede mucho, pero recuerde usted, así como gracias a Dios porque la hermana ha recordado, que no solo he dicho que la oración eficaz del justo puede mucho. He mencionado otros versículos bíblicos como Romanos 8, 26, 27, que cualquiera que tú tenga lo puede observar. Ok, Está vamos a ir Santiago buscándolo. 5, 16, está Perdón, Santiago 1, 5, 6. antes que usted continúe, vamos a irlo Hermano, buscando. más despacio de Lo vamos a ir buscando. Yo le voy a ir otorgando las citas a Yo tengo varias Romanos personas. 8, siervo. Ok, Yo tengo Romanos 8, 26 al 28. perfecto. Ok, deme otra cita, amado. Santiago 1:5, creo que sí. Santiago 1, Ok, Santiago 1:5. hasta el 9 probablemente. Ok, hermana Diana, para que lo lea. Deme la otra. Santiago 5, 16. Amalfi. Lo tengo hace rato. Ya lo ok. tengo hace rato. Allá lo tiene. Ok, perfecto. Y el hermano también hizo una referencia del Salmo 37. 4, 5, gracias Dios, Ok, gracias Señor. esa búsquelo. Lo vamos a leer ahora mismo. Dios hablaba ahorita Efesios 6, 18, entonces teniendo todos esos versículos, mi hermano, mi pastor, teniendo todos esos versículos, ahí recién es que pueden entender por qué yo hablo de una oración eficaz, porque esos versículos toditos juntos muestran cuál es esa oración eficaz que tiene poder. Ahora usted hablaba de los brujos que oran a Satanás. Vea usted, esos brujos que oran a Satanás no tienen poder, porque poder, el demonio no hace nada sin que Dios lo permita. Aleluya, amén. Entonces, Amén. el demonio no tiene poder. Entonces, ellos podrán hacer maldad, daño, pero incluso Dios permite eso. Entonces, el demonio no tiene poder porque Dios ya lo venció. Si el Todo destino del emana demonio. de Entonces, ahora, la oración a Alá, ¿por qué no tiene poder? Porque cuando alguien le ora a Alá, los demonios escuchan y los demonios son los que cumplen, no Alá. Y nuevamente, los demonios cumplen porque están facultados para hacerlo, pero no porque tengan el poder de hacerlo. El poder solo lo tiene Dios. Y en griego hay una palabra para poder que es dunamis, ¿no? Y creo que ya leyendo esos versículos que les he dado van a comprender el punto al que estoy llegando. Y yo quería decir, yo particularmente vengo de un lugar, yo fui formado en el Ejército de Salvación, ahorita estoy en otra iglesia, pero en el siglo XIX, cuando el Ejército de Salvación se levantó, nadie decía aleluya, gloria a Dios. Eso llegó con el Ejército de Salvación, porque al menos en las iglesias evangélicas casi nadie creía en los milagros ni en la oración. Eso era bien poco, eran poquísimos los que creían. Eran gente excepcional. La primera denominación que lo hizo así, política, que todo el mundo lo tenía que aprender y practicar, fue el Ejército de Salvación, en caso de los evangélicos, porque los ortodoxos, los católicos, es otra cosa, ¿no? Pero en caso de los Sí, no, mi evangélicos amor. fue el Ejército de Salvación. Y entonces, ahora que quiero decir es, usted mencionaba que lo que usted diga no siempre tiene la razón, pero algo que me preocupa es que antes de empezar el estudio hemos orado para que el Espíritu Santo sea tomando la dirección de este estudio. Y usted, que es el que dirige el estudio, Dios le pone carbones encendidos en su boca para que todo lo que usted diga no sea cosa de carne, sino cosa de Dios. Y si es cosa de Dios lo que Dios pone en su boca de usted, entonces se supondría que todo lo que usted diga sí tiene que ser la verdad porque es Dios hablando a través de usted. Por eso hemos orado a Dios para que así sea. Amén. Mucho porque hay varios maestros que dicen eso, ¿no? No todo lo que yo diga es verdad. Entonces, ¿dónde está la confianza en que el Espíritu Santo está guiando lo que uno enseña? Esa es mi preocupación porque lo he visto en varios maestros, ¿no? Que lo dicen así. Sí. Y yo Amén. digo, entonces, está guiando el Espíritu, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, me preocupa bastante, pero lo digo Ok. en buena onda, ¿no? No, Perdóneme no, más bien, claro, pastor. claro. Amén. Le entendemos a la perfección.
Y el punto cuando decimos así es porque hay hermanos que cuando uno da una definición, ellos tienen un punto de vista y tienen miedo expresarse. Entonces tratamos de que todos aquí tengan libre expresión. Fluyan. Esto no es de que una sola vía, porque hasta ahora solamente he hablado de la parte interpretativa, no hemos descendido a la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Mientras yo estoy hablando, todo lo que yo digo tiene que tener base bíblica, porque de lo contrario, entonces es Jorge que está hablando. Se queda en el aire. Exacto. Entonces, cuando yo digo que lo que yo digo no es que tiene que ser así, es en el sentido de que usted puede tener la libertad de opinar en contra de lo que yo estoy diciendo. No tiene que, de que Jorge lo dijo, pues ya yo no le puedo decir otra cosa. No, sino que usted pueda tener la libertad. Si usted está en un error, a través de la palabra, con amor, nosotros vamos a buscar la manera de que usted entienda lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. En ese contexto, amado. Pero entiendo su punto también muy bien, porque si oramos, se supone que ya estamos en la mano de Dios y el Espíritu Santo nos va a dirigir. Vamos a leer los textos bíblicos. Hermano, Jorge, Ajá. perdón que interrumpa, pero el hermano que estaba exponiendo antes que usted, él dio una palabra del griego, dijo Dunamis, sí. Dunamis. ¿Qué significado tiene? Dunamis es el poder que se le atribuye al del Espíritu Santo, a diferencia del poder que nosotros conocemos. Es decir, cuando nosotros hablamos de poder, de un poder humano, nosotros lo queremos a veces tomar el poder espiritual o el poder del Espíritu Santo como si fuera el poder que nosotros conocemos. El dunamis es un poder explosivo, es un poder con autoridad, es un poder que gobierna y no tiene ningún tipo de fallo. Es decir, es un poder que viene del cielo, a diferencia del poder que existe en la tierra. Un poder de la tierra puede ser manipulado. Yo puedo tener poder, un poder influenciado que alguien me lo otorgó, mas sin embargo, yo ni siquiera sé usar ese poder. Entonces, el poder del Espíritu Santo en el contexto bíblico es dunamis. Entonces, tú para poder entender el poder espiritual, tienes que entender en todos los contextos que se utiliza la palabra dunamis. Pero bien, vamos a continuar. Tengo una mano levantada para que empecemos a leer los textos bíblicos. Sí, no, yo la mano está levantada ahí, pero yo tengo el primer texto bíblico, bro. Amén. O sea, el de Romanos 8. Bien. Primero, pero quería decir algo. A mi modo de entender y tratando de interpretar lo que dijo el hermano Paolo, yo creo que él está en lo correcto, simplemente que creo que hay como que una confusión de conceptos, porque él mismo dijo que él sabía y estaba seguro de que todo el poder era de Dios, y que la oración es simplemente el medio. Entonces, aquí ahora mismo lo que vamos a hablar es de la oración eficaz. Ahora, no es lo mismo que la oración sea eficaz o que nosotros hagamos una oración eficaz a decir que la oración tiene poder. El ser eficaz, entiéndase por eficaz, ser efectivo o ser eficiente en algo que hacemos. Amén. Pero bueno, voy a leer. Vamos a leer los textos. Ajá. Bien. Romanos 8, del 26 al 28. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Termina con la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no es? No, hasta Ah, ahí, de Romanos 8 hasta el ok, 28 se queda ahí. ok. Bien, hasta ese momento, ese texto realmente habla de la intervención que hace el Espíritu Santo en el momento de que está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Ok, eso, el otro texto. El otro texto que tiene, ¿quién? La hermana Diana. Mi hermano me dijo Santiago 1:5, Sí, dijo El- eh, del 5 al 9. exacto, el hermano Pablo dijo que hasta el 9. que hasta el 9, ok. Santiago 1:5 al 9. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quién, quién, quién tal, ¿Quién? quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que se humille, el hermano Ese- que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. O sea, Ok, eh, perfecto. está hablando de la oración con fe Ok, y de la humildad. ok. Bien, ¿alguien más? Hermana Raiza. Sí, yo tenía Santiago 5:16 que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Bien. Gloria a Dios. Salmo Falta otro. 30, Salmo Ajá. 37, 4, Ujú. 4, 5. Amén. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tus caminos Tu camino. y tu camino, sin ese, perdón, y confía en Él y Él hará. Amén. Tremendo. Amén. Ese me gustó porque yo me lo sabía. Amén. Tremendo. De Gloria a verdad. Dios. Ok, bien, perfecto. Entonces, ahí mismo, bueno, los textos que estuvimos leyendo, todos, ¿verdad? Hablan realmente de buscar a Dios en oración. El otro habla de lo que es la intercesión. Santiago habla sobre lo que es que la oración eficaz del justo puede mucho. Alguien me hizo la pregunta, no sé si todavía está conectado, pero la voy a responder ahora. Dice, varón, ¿cuál es la diferencia entre poder y puedo? Ya el poder le dimos la definición. Poder. Esa es Evelyn la que le preguntó, varón. Evelyn, que se Evelyn. conectó por el Sí, Evelyn. teléfono. Sí, por el teléfono Ah, del esposo, porque dice que se le fue la corriente. ok, pero ella está ahí todavía. Creo que sí. Ok, perfecto. Evelyn está. Ah, sí, está ahí. Sí, Evelyn Martínez está ahí. Bien, Sí, sí. perfecto. Ok. Ya dimos la definición de poder. Vimos que el que tiene poder, el poder, no el dunamis, sino el poder que nosotros conocemos, el poder de la tierra, ¿verdad? Decía que el poder tenía el poder de controlar, el poder de económico, es decir, poder para hacer, poder para crear, poder de gobernar, etcétera. Ahora, cuando una persona puede hacer algo, es una persona que puede, por ejemplo, yo puedo pedir, yo puedo caminar, yo puedo hacer una pregunta, vamos a decir, yo puedo buscar información, yo puedo, estamos hablando, yo puedo explorar,
yo puedo aprender algo. Entonces, cuando estamos hablando de el poder per se es aquel que tiene la capacidad de creer, de crear o hacer o controlar. Pero el que puede tiene que utilizar el medio del poder para poder lograr. O sea, vemos, tú como tienes 2 pies, puedes caminar. Pero si tú no tuvieras 2 pies, tú no puedes caminar, porque no tienes los pies. Ahora imagínese que usted no tuviera los pies y usted dijera, voy a caminar. ¿Cómo camina? No puede porque no tiene los pies. Ahora, tú no tienes brazo y quieres agarrar un vaso con las manos. ¿Cómo vas a agarrar el vaso? Tú no tienes. Entonces, tú no puedes decir, yo puedo coger el vaso, porque tú no lo tienes. Al final, el poder lo tiene aquello que tú no tienes, porque no lo puedes hacer. Y si tienes los pies, entonces ya sí puedes caminar, pero vas a caminar valiéndote de los pies, que ellos son los que tienen el poder de sostenerte a ti. Entonces dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí la oración no es la que puede, sino que esa oración, aquel hombre tiene que hacerla de manera eficaz. Ahora, ¿cómo es una oración eficaz? La oración eficaz es aquella que se comunica a través del Padre y conforme a la voluntad del Padre, entonces el Padre hace. Entonces, si usted se da cuenta, la oración per se, ella no tiene poder. Ella es la vía para usted y yo comunicarnos con el que puede, porque el único que puede es Dios. Y por más que yo ore, yo puedo orar 700 horas. Yo puedo orar, amado, yo puedo convertirme en un hombre que ore 24 horas los 365 días del año. Y si al Padre no le place, mi oración no tiene ningún poder para mover al Padre. Porque existe lo que se llama la voluntad, la soberanía de Dios. Imagínese usted, vamos a poner un ejemplo. Era la voluntad de Dios de que Elías orara para que el cielo se cerrara. Que hubiese venido otro profeta. También de Dios. Dice la Biblia que había más de 700. ¿Qué dice? Ok. Imagínense que esos 700 profetas se hubieran puesto a ayunar y a orar para que caiga agua. ¿Qué iba a pasar? ¿Iba a caer agua? No iba a caer. Si no era la voluntad de Dios, no. Porque si Dios no le placía, pues nunca iba a caer. Dios no iba a caer agua. Porque si no era la voluntad de Dios, no iba a suceder. No iba a caer el agua porque en la voluntad soberana de Dios, Dios le dijo a Elías cuándo era que él tenía que orar para que el agua volviera a caer. A cabo de los 3 años, él volvió a orar y ahí fue que el agua cayó. Entonces, la oración nunca va a ser un método para sobornar a Dios porque ella tenga poder. El poder es de Dios, mi amado. Mire, vamos a empezar a tomar los textos bíblicos para poder entender, y desafortunadamente los 7 puntos de la oración lo vamos a tocar mañana porque ya el tiempo se nos fue. Nos quedan 8 minutos. Bien. Pero es bueno contextualizar porque esto se pone más bueno. Realmente esto es un tema para poder durar tiempos solamente hablando de la oración. Ok, porque al finalizar, mañana vamos a poner, de la manera que vamos a terminar de una manera que vamos a hacer una vigilia y vamos a poner a prueba lo que dice la Biblia de la oración modelo. Eso lo vamos a poner a prueba con todo el que quiera, obviamente. El que quiera hacerlo, yo voy a fijar un día para hacer una vigilia y todo el que tenga tiempo y todo el que quiera lo vamos a probar. Lo que vamos a enseñar lo vamos a probar y usted se va a dar cuenta si realmente usted estaba orando. Amén. Ok. Porque recuérdese que el tema está dividido. Estamos hablando de la oración, después tenemos que hablar de la intercesión.
Bien, ok. ¿Qué sucede? La oración es para buscar a Dios. La oración es para buscar. Todos los hombres de Dios utilizaron la oración fue para buscar a Dios, no para sobornar a Dios. Primera de Crónica 16:11. Quizá por asunto de tiempo, el que no lo pueda buscar, yo lo voy a leer. Pero si usted lo puede buscar, tengo todos los textos que quiero compartir. La oración es para buscar al Dios eterno, no para sobornar a Dios. Ella de por sí no tiene ningún poder. Ella es una vía de comunicación con el que realmente tiene poder. Primera de Crónica 16:11. Lo tengo aquí. Léalo. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Ok. De la manera en la que el hombre de Dios puede buscar el rostro de Dios es a través de la oración. Y habla de buscarlo de manera continua. Estamos en el Antiguo Testamento. Váyase a Primera de Crónica 22:19. Amén. Alguien más que esté buscando Salmos 14:2. Siga. Amén. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos, y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Se fija. Oye lo que le está diciendo el hombre de Dios al pueblo. Le está diciendo, mira, número 1, tienen que, dice, pues ahora vuestros corazones, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos, ¿en qué? En En buscar a Jehová. buscar a Jehová, vuestro Dios. Y dice, y después dice, y levantaos y edificad el santuario. Primero ellos tenían que buscar a Dios, es decir, tenían que orar, tenían que dedicar su corazón a buscar el rostro de Dios, y después de buscar a Dios, Dios le iba a responder a ellos, entonces ellos podían salir y podían ponerse a edificar. Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Oiga, Jehová miró desde allá, desde los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido. Oiga esto. Alguien que entienda que tiene que buscar a Jehová. ¿Cómo yo lo Bendito busco? Dios. ¿Cómo yo lo busco? A Jehová yo lo busco es a través de la oración. No tengo otra forma. Yo tengo que buscar a Dios a través de la oración. Yo tengo que hablar con Él. Yo tengo que contarle. Yo tengo que buscar hasta yo tener una conexión con Él. Pero eso es a través de la oración. Yo no puedo decir que no, la oración tiene poder para traer a Dios. ¿Quién te dijo? Yo lo busco. Entonces Jehová mira de allá y Él decide hacerlo, pero es por su propia voluntad, Por su misericordia. por su misericordia. Moisés decía, si he hallado gracia ahora delante de ti. Wow. Ese que está ahí lo vamos, ese texto viene para cuando estemos hablando de la intercesión. Ese texto que usted mencionó. Ok. Hebreo 11:6. El texto más quizá predicado cuando hablamos sobre la fe. Todo el mundo se lo sabe, todos no lo sabemos. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ok, léalo a ver si dice así. No es el 11:1. Pero Porque sin fe es imposible agradar a y Dios, agradar a Dios. porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Hebreo, hermano. 11:6. Amén. Varón, Ajá. varón, Ujú. 11:2. varón Jorge, Sí, sí, sí. siervo, pero en verdad, eso es lo que nosotros estamos diciendo, lo que usted está diciendo también. Todo el mundo ha hablado de eso, varón.
Sí, hermana, lo único que La estamos oración no separando, tiene poder, estamos claros de eso. No, no Y es estamos. papá el que hace todo el Padre Celestial. ¿O no es así, varón? O Yo sea, pienso que eso es lo que estábamos estamos diciendo todos. separando, hermana, el concepto de oración tiene poder a quien realmente tiene el poder. Bueno, yo en verdad, en papá, en el Jehová que yo he creído siempre, que él es que por su voluntad, si él quiere, no obligado. Lo que pasa es que, hermana, a veces, muchas veces estamos orando y decimos, porque la oración tiene poder. Muchos yo he escuchado diciendo así. No es Entonces, por mucho, es eso todo el mundo, hermano, porque el pastor Bueno, lo pues yo le acabó voy a de decir decir una ahorita. cosa, si en verdad, la oración tendría poder, óigame bien, en ese concepto, como muchos lo decimos, ¿verdad? Que es la oración en sí. Pues entonces, no necesitáramos, no sé, diría yo que hasta no necesitáramos entonces el Padre, porque la oración que tiene el poder, pues entonces todito Exactly. vamos a postrarnos y vamos a orar y ya y se va a hacer. Exactamente. amén. Hebreo 11:6 dice, pero sin fe es imposible. Oiga eso. Agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escuche esto, que el que se acerca a Dios crea que le Que hay le ame. y Aleluya. que Él es galardonador de lo que le buscan. O sea, Bendito Dios. oiga, Bendito Dios. oiga, Hay un denominador común, siervo, en todos los versículos que usted ha leído. buscar. Y el denominador común es que la oración es Jehová. Sí. Y si Jehová le place, y si a él le agrada, Y que hay y que si tú, buscar. Tiene fe. y la oración, Buscar. y esa oración que se hace para que sea eficaz, esa debe ser una oración con un temor reverente, con un Exacto. corazón contrito y humillado, Sí. con todas Con las de anhelo la de ley, para que buscarle. entonces esta oración halle gracia en el trono. Hechos 17:27. Búscalo ahí mismo. Y alguien después me busca Isaías 55:6-7. Ay, ya se nos fue el tiempo. No le puedo dar unos 5 minutos más, no se preocupe. 17:27 hecho, ¿verdad? Sí. ¿Y el otro? Isaías Isa- 57, ¿qué? Isaías 55:6-7. Ok. Amén. A Malfi, después de usted leo yo. Espérate, que estoy buscando, estaba anotando porque esto está bueno. Ok. Gloria a Dios. Pero ves tú leyendo Isaías. No, en hecho, estoy buscando ese. Sí, pueden leer cuál. ¿Usted me puede ayudar? Usted es más rápida. Bueno, que- yo voy a leer el mío en lo que Amalfi busca el de Hechos. Busca. Yo Lee. tengo el de Isaías 55, del 6 al 7. Ajá. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ok, vamos a leerlo. Es más, léalo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ay, santo. Oiga esto. Buscad a Jehová. Cuando yo uso la oración, yo oro es para yo buscar a aquel que tiene el poder. Amén. Aquel que me puede perdonar, que me puede redimir, aquel que me puede resolver el problema. Por eso yo oro, por eso lo busco. La oración es para buscarlo. Oiga como que él le dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Aleluya. Porque no todo el tiempo el hombre lo va a encontrar. Hay gente que han orado, ora y ora, y no lo encuentran. Ujú. No Sí, lo amén. encuentran. Se le acabó su tiempo. ¿Por qué? Porque el reloj de Dios dijo, ya llegó, ya hasta aquí. Mira, Saúl, ¿cómo se llama? Samuel, ya deja de estar clamando por ese muchacho. Es que ya yo le cerré el reloj. Ya, Así es. ya. O sea, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo era que Saúl lo tenía que hacer?
Cuando él tuvo su podía oportunidad. Cuando él encontrarlo. podía hacerlo. Exacto. Entonces, mientras usted lo pueda hacer, mientras usted lo pueda buscar, búsquelo a través de la oración. ¿Qué él hizo? Él agarró, ofreció sacrificio, Jehová lo desecha, el juez llega y le dice, mira, que hiciste una cosa loca, mira, ¿qué hiciste? Ok, pam, 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 termina todo eso. ¿Sabe lo que él le dice después? Vamos a ir a orar, ven, vamos a ir a ofrecer sacrificio. Le dice, no, yo no voy a orar contigo. Yo no voy a orar contigo. Sí, es que tu tiempo se acabó. Tú tenías que orar en lo que yo llegaba, tú tenías que mejor estar orando. Él en ese momento tenía que buscar a Dios. Amén. Y cuando llegara Samuel, Samuel lo iba a encontrar orando y eso significaba obediencia, sumisión, porque aunque tú seas rey, había un juez que te iba a declarar a ti como rey. Ok. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, oiga, en Miento. tanto está cercano. Ando. ¿Cómo tú lo llamas, Dios? ¿Cómo tú lo llamas? Con la oración. Exactamente. ¿Ves? No Entonces, estamos diciendo. la oración es para tú llamar a ese Padre hermoso, para tú llamarlo. Bien. Después dice, deje el hombre impío su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios va a tener misericordia del hombre? Dígame cuándo. Cuando ore. Cuando a él le plazca. Ajá. Y vamos a ver. Ahora, ok. La Léalo persona, junto conmigo. Léalo junto conmigo. Vaya a la segunda parte del versículo. Dice, léalo junto conmigo. A ver si es así. Espérese, Busca perdóneme, tengo que pedir perdón, escúcheme. Ese fue Isaías 55:6. 55. 55:6. Usted está en el 8, leyendo el 8. Que lea, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. El otro, que continúa ahí. Deje el hombre impío Deje, Buscar deje el impío su ¿cuál? camino y el hombre inicuo Sí. sus pensamientos. El léalo. 8. Vamos a dejar que ella lo lea, a ver. Léalo. Deje el impío su camino y el Ok, hombre inicuo sus pensamientos. está bien. ¿Usted entiende eso? Deje el hombre impío su camino. Que si estamos en el camino mal, que lo dejemos, y el Ok, inicuo sus pensamientos. el impío es El aquel, hermano, déjame el decir. Que hermano habló tiene del impío. conocimiento de la palabra, del Ujú, bien y el mal, por decirlo así, y ujú. sigue en ese camino, amén. Y siguen Practicando lo malo. su pecado. Exactamente. Exactamente. Ok, entonces Jehová le dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué tiene que El- hacer? Y vuélvase, A A Jehová. Jehová. el cual tendrá de él misericordia. O sea, un hombre, déjeme decirle esto, un hombre puede orar, ayunar, pasarse toda la vida orando. Y si sigue pecando y si no se arrepiente, si no se vuelve, Jehová no va a tener misericordia de él. Amén. Porque la misericordia viene después de un corazón que se ha humillado. ¿Qué le pasó a Nínive? Nínive iba a ser destruida. ¿Por qué Nínive no fue destruida? Eso es fácil, señores. Porque todos Yo no se conozco. volvieron a Dios, varón. Porque se arrepintieron y volvieron su corazón a Dios. Sí, sí, Exacto. exactamente. Se humillaron. Se humillaron. Y volvieron su La corazón a palabra Dios. humillado. Se arrepintieron. Y Jehová, ¿qué dijo? Se arrepintieron, Jonás. Mira, ¿qué tú querías que yo haga? Ellos se arrepintieron. Ellos cumplieron con... Misericordia. Exacto. La misericordia entonces vino sobre ellos. Por eso es necesario que el hombre entienda que la oración no tiene ningún poder, amado. Si yo no me arrepiento, si yo no me convierto, si yo no vivo una vida limpia delante de Dios, esa oración no va a pasar del techo. Entonces la oración por sí no tiene poder porque en pecado ya no puede sobornar a Dios. Ya entiendo. Significa que todas las personas, bueno, eso es lo que yo entiendo, he asumido entonces ahora mismo, en estos segundos, que las personas que, bueno, tampoco es así, porque si él tiene misericordia, él también puede
tener misericordia por un impío, un pecador y concederle, bueno, que lo hace, que Dios lo Pero hace. si ese pecado Siempre y no cuando se existe. arrepienta, Raiza, y Ok. vuelva No, a su porque rostro al oye el Señor. cálculo que yo llegué ahora, bueno, significa que pensé en alguien, yo digo, bueno, todito, somos pecadores, todo a diario, pero digo yo que si yo, aunque yo esté postrada clamándole a Dios y yo sigo haciendo lo malo, como dijo el hermano Jorge, entonces mis oraciones no van Como, a pasar del techo. como dice la Biblia. Como, perdón, que dice Jorge, que dice la Biblia, que lo leímos, ¿no? Amén. Sí. Entonces, yo digo, pero que vemos, por ejemplo, yo digo, pero Dios mío, pero tú haces un montón de cosas con gente que vive pecando a diario, haciendo lo malo, y entonces, ¿cómo es? Por eso yo digo que ahí Dios tiene misericordia con esas personas. Oh, pero La Biblia dice, si nos vamos ujú, a la Biblia, sí, vemos la historia de David. Amén. Y si nos basamos a hechos actuales, vemos errores en un hombre, el cual se supo humillar delante de la presencia de Dios, arrepentirse de los pecados que eran llamados pecados y no volverlo a hacer más. Y aún así fue llamado el hombre con el corazón conforme a Jehová. amén. Quiero terminar con esta parte porque ya teníamos que introducir de esta manera para poder realmente entender estos puntos sobre lo que es la oración y tumbar ese argumento con los textos bíblicos de que la oración, ella no tiene poder, ella es una vía para comunicarnos con Dios, para buscar a Dios. Hay unos textos que tengo aquí que usted lo puede anotar. No lo, quizá vamos a perder mucho tiempo porque ya el tiempo se nos fue. Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Espérese, voy Déjeme anotando, voy anotando, un anotar, momento. varón. Sí, Sí. Y tenemos la si Biblia. alguien lo buscó rápido, lo puede Sofonía. leer. Sofonías, Ujú. capítulo 2, Sí. versículo 3. Dice de la siguiente manera: buscad a Amén. Jehová. ¿Lo tiene ya? Sí. Léalo. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, Wow, los que pusisteis por obra su juicio. wow, Buscad justicia, mm, buscad mansedumbre. wow. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Oiga, este texto todavía está mucho más profundo. No, está más fuerte, está Sí, más fuerte. Oiga, sí, ¿por sí, qué? sí, sí. Mire lo que dice. Mire, buscad a Jehová todos los humildes. Ustedes saben que la Biblia dice que al altivo él lo mira de lejos y al humilde lo atiende, Lo ¿verdad? Ujú. atienden. Ok. Ujú. Los humildes, dice, oiga esto, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, número 1. Lo que pusiste por obra su juicio. O sea, no solamente el humilde, no solamente de que yo soy humilde, pero los humildes, ¿tú sabes quiénes son? Los que pusieron por obra, lo que, en otras palabras, lo que obedecieron Los que todo obedecieron. lo que dijo Dios. Ok, oiga este otro. Buscad justicia. ¿Quién me dice qué es lo que es la justicia? Nosotros estudiamos eso bastante. Bueno, la justicia es cuando estuvimos estudiando el Levítico ahora cuando decía usted, ¿eso es Exactamente. justicia Sí. ah, O era santidad. o era santidad? Ujú. Ay Dios, ahora no se me ocurre un ejemplo. Ok, ¿alguien más que la pueda ayudar? La justicia es todo lo que tiene que ver con tu hermano, el prójimo. Oh, Sí. exactamente. Entonces, ¿qué Jehová le dice? Como si Busca, fuera la igualdad. es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el Amén. mandamiento que aplica a toda la justicia. Amén, así es. Entonces, Jehová le dice, busca justicia. Imagínese una persona, ¿verdad? Que no busque la justicia, que no procure amar a su prójimo, que no procure no robarle, no matarle, no adulterarle, no, etcétera, 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 todo lo que vimos. Y recuérdense que dentro de la justicia estaban todos los pecados de inmoralidad que nosotros lo vimos, ¿verdad? Ok, dice, buscad justicia, buscad mansedumbre. Entonces, oye cómo termina.
Toda esta gente buscaron a Dios en oración haciendo todas estas cosas. Oiga cómo termina. Quizás, a lo Ah, mejor, tal vez, oiga, ¿ves? Si O él sea, quiere. si Él quiere, exactamente, ¿ves? seréis guardados en el día de hoy. O sea que no es porque yo busqué a Dios y Dios tiene obligación de hacer lo que yo diga. No. No. Quizás, él le dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre en la tierra que sea justo, no hay ninguno. Nosotros buscamos la justicia, pero de por sí yo cometo injusticia, a diario. A diario. Hay injusticia que tú cometes, pero tú lo haces sin querer, no porque tú quieres, ¿ok? Entonces, yo te hay una puedo justicia juzgar con... injustamente. Yo te puedo No, juzgar, yo te puedo juzgar injustamente. Yo te veo de una manera que yo te veo caminando y yo digo, oh, ¿y por qué el hermano Lázaro está vistiendo así como está vistiendo? ¿Y por qué él vino a la iglesia así? O que tú estés en la iglesia y el hermano llegó a última hora, en la hora del mensaje. Y tú dices, oye, ¿por qué ese hermano, mira la hora que llegó al culto? Pero tú no sabes lo que pasó con ese hermano, si estaba trabajando, si llegó tarde, si que se le decidió, presentó. te le presentó, tú no sabes si estaba quedado por ahí, tú no sabes si te estaba llamando a ti mismo para que te ayudara y tú por estar en el Aleluya. culto, etcétera, etcétera, etcétera. La Hermano, Gloria a diversión. Dios. no un sinnúmero de Eh, cosas. Hermano, ahí Entonces, se aplica la justicia, ¿verdad? ahí se aplica la justicia. Claro, Amén. la justicia está circunscrita a que yo no debo de levantar calumnia o juicio contra ti. Amén. Eso es parte de la justicia. Y él dice, buscad justicia. Es que la busque. Bueno, esos textos realmente nos llevan a hablar mucho y a hacer muchas cosas, o sea, a entrar en muchos subtemas. Voy a terminar con este, Proverbio 8:17. Proverbio 8:17, si lo puedes Gloria a leer. Jesús. Santo, yo sí estoy ligera hoy. Yo amo a los que me aman y me ¿Cómo? hallan los que temprano me buscan. Wow. ¿Ve? Oye eso. Yo amo a los que me aman. ¿Y sabe quiénes me encuentran? Los que temprano me buscan. ¿Cómo yo busco a Jehová? En oración. El salmista decía, de mañana me levantaré y te buscaré. Dice la Biblia que Jesús se despertaba temprano de mañana a buscarle. Y todo el que busca a Jehová temprano lo halla. Pero ese temprano no necesariamente es la hora de la mañana. No, que esté dispuesto a entrar a su presencia. ¿Sabe cuál sabe en qué también usted lo puede ver? Porque claro está, se tiene que ver de esa manera, pero también en otro contexto. ¿Cuál sería el otro contexto? Dime, Ryan. ¿Usted ha visto personas que buscan a Dios solamente después que ya tienen el problema? Sí, Claro. Después, me ha pasado eso. claro, ya A todos. a todo, dígame usted. Después ya que ya yo tengo el problema encima, digo, ay Jehová, espérate, Cuando voy a estamos ayunar, voy a involucrados. orar. Pero ven acá, entonces Jehová dice, el único método que yo tengo para tener a Jorgito aquí La aflicción. es poniéndole problemas, porque él nada más es así que me Así. busca. Ay, santo Tremendo. Dios. Siervo, Gloria a siervo, Dios. Póngame así ahí, en coma ahí. después hay que desarrollar el tema orar para no orar, ¿se acuerda? Exactamente, sí. Ay, Orar, Padre Santo. orar para no orar. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Mire, pero una pregunta ahora. Uy, Ay, santo Dios, Padre Santo. tremendo. Entonces el padre dice, espérate, déjame involucrar a Raiza aquí, porque esta es la única manera que yo tengo que ella venga a buscarme a mí. Bendito Dios. Si Sí, usted, Ay, tremendo. mi si está hacemos lo profundo eso. contrario, déjame decirte esto, si hacemos lo contrario, porque él dice, mira, oye lo que él dice, Velar. me hallan los que temprano me buscan. Mira, eso es una ley que el mismo Dios estableció y que él no la va a romper. Si yo buscare a Jehová de mañana, búscame ese texto que dice, si yo buscare a Jehová de mañana, es que él lo habla como un deseo, no recuerdo quién es que lo dice. Déjame buscarlo.
Mira, sí, que él dice, wow, creo que es un salmo, no recuerdo, yo sé que lo he leído, me encanta Sí, yo esa creo que es un escritura. salmo, sí. Ujú. Sí, es un Salmo 27, Sí, Ajá, tú- sí, eh, 25. Bueno, dice, déjeme leerlo entero, es corto. sí, es corto, Mi sí. corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Buscaré. oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a Bien. causa de mis enemigos. No es este, yo creo. siervo, Ujú. oiga el que yo hallé en Eh, Job capítulo 8 del 5 al 7. ese, es Job que lo dice. Si el hombre, sí, ajá, léalo. Sí. Ok, Dice Job capítulo 8, versículo del 5 al 7. Es el hombre. Dice, si tú de mañana buscares a Dios Ujú, y rogares al Todopoderoso, ujú, si fueres limpio y recto, ujú. ciertamente luego se despertará por ti Exactamente. y Amén. hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Wow. tremendo, sí. Oye, Óigame, Gracias. vamos a desarrollar, en la oración, vamos a desarrollar el tema buscar a Dios temprano. Amén. 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 Sí, vamos a hacer eso y vamos a verlo en todos los contextos, porque ya no tengo más tiempo para hablar sobre eso. Mire, ese texto habla de buscarlo en la mañana, pero no solamente es literal en la mañana, sino como le decía anteriormente, también buscar a Dios antes que se avecine el problema. Amén. Buscarle continuamente. Si tú te sientes que estás en paz, búscale en ese momento. No espere que venga la calamidad. Búscale. ¿Puedo decir algo, mi hermano? Sí. Creo, no sé si fue en el matutino, usted, los estudios con usted, que estuvimos hablando hace poco, que debemos de buscar a Dios exactamente antes de que se presenten esas aflicciones, porque así Dios y clamar a Dios para que nos dé discernimiento y poder actuar semejante, o sea, podernos como tener el comportamiento y perseverar en la aflicción. Porque de lo contrario, ahí es donde flaqueamos cuando no nos acomendamos, no nos presentamos ante Dios, no le pedimos a Jehová que nos dé el discernimiento, que nos dé la templanza antes de las aflicciones. Cuando sabemos que nos puede llegar algo, deber buscar a Dios ante todo. Amén. Ministro, ¿cuál era esa? Gracias, hermana. Así es. Job 8, ¿qué? Del 5 al 7. Del 5 al 7. Amén. Perfecto. Bien, amados, honestamente esto quedó como a modo, Bueno, a modo introductivo. Como yo le dije, realmente el tema de la oración es un tema que nosotros debiéramos de estar hablando de eso siempre, porque se trata de fundamentos. Los fundamentos no pueden dejarse de tocar, siempre hay que estar tocándolo. Usted ha visto los puentes grandes, ¿verdad? Los puentes, esos puentes que son gigantescos. Siempre hay un equipo de mantenimiento que se mantiene dándole, cuidando las columnas. ¿Sabe por qué? Porque esos son los cimientos que sostienen ese puente hermoso. Asimismo sucede con la oración. La oración siempre hay que tocarla porque es la que construye la relación hermosa entre Dios y el hombre. Amén. Amén. Siempre hay que tocarla. Entonces, entonces nos quedamos en conclusión que la oración es un fundamento. sí, la oración Es parte de los es fundamentos bíblicos. parte de los fundamentos bíblicos. Es decir, usted sabe que nosotros tenemos, hay varios fundamentos. Entre ellos está la oración, está la lectura de la palabra, está la meditación, está El ayuno. el ayuno, ¿verdad? Que es fundamental porque con el ayuno nosotros volvemos el corazón nuestro a Dios. Es una forma de humillarnos delante de Dios.
están también los cilicios, está en la vigilia. Todo esto es fundamento. Porque Ryan, no, mi amor. Una pregunta, cuando usted pueda, para que me dé par de pasajes bíblicos donde la Biblia habla claramente del silicio. oh, ok, claro, Ujú. está bien. Y no solo de que David se puso esa ropa cuando iba a No, perder su hijo. No, 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 no. no, Claramente. vamos a hablar de manera contextual Amén. sí, está bien. Ok, lo voy a anotar. Bien, entonces terminamos